Hola, soy Luis Fierro y esto es Oikos, Economía y Ecología. Hoy vamos a hablar de la Copa Mundial de Fútbol que arranca mañana, 11 de junio. 48 equipos, 104 partidos, 16 ciudades sede repartidas por 3 países, Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA la presenta como el mayor espectáculo deportivo en la historia. ¿Y los economistas? Bueno, las cifras originales eran muy positivas. 40,000 millones de dólares de impacto en el PIB mundial. 824,000 empleos. Solo en el condado de Los Ángeles se proyectaba un impacto económico de casi 600 millones de dólares con tan solo 8 partidos. Estas cifras son increíbles, pero ¿cuál es el problema? Que el mundo cambió entre los comunicados de prensa y el inicio del torneo. Comencemos con lo que está sucediendo en las ciudades anfitrionas. Las tarifas hoteleras han caído un tercio desde Atlanta hasta San Francisco. La Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento afirma que las reservas están muy por debajo de las expectativas. La asistencia del público no es la esperada por los organizadores. ¿Por qué? Por 3 razones. Primero, la caída del turismo internacional hacia Estados Unidos durante la era Trump, el llamado Trump Slump. No se trata de un eslogan político, sino de cómo los economistas denominan el notable descenso del turismo internacional hacia Estados Unidos. Controles fronterizos más estrictos, retórica hostil hacia visitantes de ciertos países y un temor real de lo que puede pasar en el puesto inmigratorio. Los turistas internacionales que podrían haber gastado miles de dólares en Nueva York o Miami están optando por quedarse en casa o viajar a otros destinos. Segundo, los precios de las entradas. Las entradas para partidos de la fase eliminatoria pueden costar varios miles de dólares. Incluso los aficionados más apasionados hacen los cálculos y concluyen que no les sale a cuenta. Tercero, el ambiente general. Cuando se combina esta incertidumbre migratoria con precios muy elevados, la ansiedad por la inflación, la incertidumbre política en general, se genera indecisión y la indecisión no llena estadios. Ahora, hablemos de cómo se ven realmente las cifras cuando se elimina la exageración. BMO, un banco de inversión, estima que la economía estadounidense podría recibir un impulso trimestral del turismo de entre 22,000 y 76,000 millones de dólares. Este amplio rango refleja la incertidumbre existente. En términos de crecimiento anualizado, el PIB se traduce entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales. Para la mayor economía del mundo, esto es insignificante. Canadá organiza partidos en Toronto y Vancouver. La Oficina de Presupuesto Parlamentario estima que el costo público de albergar los encuentros en ambas ciudades supera los 1,000 millones de dólares canadienses, incluyendo la seguridad. ¿Y cuál sería el beneficio macroeconómico para Canadá? Aproximadamente 0,1 puntos porcentuales del PIB. México se lleva la gloria del partido inaugural en el Estadio Azteca, que se convierte en el primer estadio en la historia que ha albergado a 3 copas mundiales. Entre la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, México será sede de 13 partidos. El impacto económico entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales del PIB. Positivo sí, pero temporal y geográficamente concentrado. Y Europa, sede de la mayoría de los favoritos del torneo, no recibe prácticamente nada. 0 beneficio macroeconómico cuantificable. Los aficionados que viajan, pero el dinero se queda en Norteamérica. Este es el problema estructural y surge cada vez que analizamos estos mega eventos deportivos. Los Juegos Olímpicos, el Super Bowl o Super Tazón, la Copa del Mundo. El patrón es casi siempre el mismo. El sector público absorbe los costos. El sector privado se queda con las ganancias. Los gobiernos construyen o renuevan estadios, amplían las fuerzas de seguridad,
modernizan la infraestructura y gestionan la enorme carga logística que supone ser sede de eventos deportivos. Posteriormente, los ingresos procedentes de las entradas, los derechos de transmisión en televisión, los patrocinios, las licencias van a parar principalmente a la FIFA y a empresas privadas, hoteles, aerolíneas, comercios. Existe un concepto económico llamado efecto de sustitución que reduce aún más el beneficio real. La mayor parte del dinero que gastan los aficionados locales del Mundial es dinero que habrían gastado en otra cosa, de cualquier forma. Un aficionado local que compra una entrada al Mundial probablemente no irá de vacaciones este verano. El único gasto que se considera una ganancia neta real para la economía anfitriona es el dinero que aportan los visitantes extranjeros. Y como ya comentamos, ese grupo es menor de lo esperado. Los economistas académicos que estudian estos mega eventos han llegado a esta conclusión de forma tan consistente que casi se ha convertido en una ley. Las ganancias económicas derivadas de los mega eventos son modestas y efímeras. Ahora bien, ¿qué hay del resultado deportivo? Les daremos las cifras sobre quién podría ganar. El banco de inversión Goldman Sachs publicó un modelo estadístico a finales de mayo. Realizaron 50,000 simulaciones Monte Carlo utilizando el sistema de clasificación ELO, complementado con datos sobre talento para la puntuación, impulso reciente, los factores de ventaja de jugar en casa. Los resultados: España lidera con 26% de probabilidad de ganar la Copa. Francia en segundo lugar con 19%. Argentina, la campeona defensora, tiene 14%. Brasil un 8%. Inglaterra y los Países Bajos alrededor del 5%. Goldman pronostica semifinales entre Francia y España por un lado y Brasil y Argentina por el otro. Y en la final dice que España podría ganar. Esto coincide con lo que Goldman denomina el bajón del ganador, la tendencia estadística de los campeones del mundo a tener un rendimiento inferior en el siguiente torneo. Argentina ganó en Qatar, ahora las estadísticas indican que le toca el turno a otro equipo. En América Latina, fuera de los gigantes, Colombia muestra las mejores probabilidades entre los contendientes con 2,2% de posibilidades de ganar el título. ¿Y Ecuador? Goldman le otorga a Ecuador un 84% de probabilidad de superar la fase de grupos. Esa es la buena noticia. Ecuador ya no es un equipo que queda eliminado automáticamente tras 3 partidos. Para octavos de final, 42% de posibilidades de avanzar. Cuartos de final, 15%. Y de ganar el torneo, 0,8%. Esa es la misma probabilidad que México, uno de los países anfitriones. Y algo destacable para un equipo con una historia relativamente corta en la Copa del Mundo. Para concluir, quisiera compartir una reflexión más amplia, porque la economía de este mundial apunta a algo que va más allá de las cifras del PIB. El Foro Económico Mundial, o WEF, argumenta que el deporte actúa como catalizador económico cuando se dan 3 condiciones: confianza, apertura y cohesión social. Cuando existen esas condiciones, los efectos indirectos pueden ser reales y duraderos. Ponen como ejemplo a Wrexham, un pequeño pueblo minero galés, que transformó su economía local gracias a la historia que construyó en torno a su club de fútbol. No solo los partidos, sino la narrativa, la identidad, el sentido de propósito compartido. La Copa del Mundo podría lograr algo similar en algunos países. Pero un ambiente hostil tiene el efecto contrario, cuando los visitantes internacionales se sienten incómodos, cuando los precios excluyen a los aficionados comunes, cuando la incertidumbre política hace que viajar parezca arriesgado, se termina con algo económicamente valioso, pero en un estadio medio vacío. Y un estadio medio vacío es precisamente la condición que hace fracasar a todo el modelo. Hay una vieja frase de Arrigo Sacchi, el legendario entrenador de fútbol italiano.
El fútbol es la más importante de las cosas menos importantes. Ya sea que España levante el trofeo o que Argentina se venga de su mala racha estadística, ya sea que Ecuador llegue a cuartos de final por primera vez, ya sea que Colombia logre su gran momento, todo esto nos importa enormemente a quienes lo vivimos. La economía seguirá su curso con o sin goles. Pero las ciudades anfitrionas de estos partidos seguirán pagando sus deudas mucho después de que se retiren las banderas y las cámaras se marchen. Ese es el mundial que nadie menciona en el folleto. Esto ha sido Oikos, Economía y Ecología. Pueden leer el artículo completo en mi Substack o una versión diferente también aparece en la revista Gestión. Muchas gracias.